Ahora sí, ¿verdad? Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta capilla del hermosísimo Palacio de Minería, que enmarca en esta ocasión las cuartas jornadas de horror del Palacio de Minería. Yo quiero reconocer la labor incansable que realiza Roberto Coria para organizar estas jornadas, siempre buscando una efeméride, es decir, un personaje, una obra que nos sirva de pretexto para celebrarla. Y para convertir, como ha sucedido y como ustedes mismos están colaborando al ser espectadores, lectores de estos encuentros, hacer del horror una obra de arte superior. Bienvenida Luisa Iglesias, nos da mucho gusto verte por aquí, a la gran Luisa Iglesias, que trató de entrar indulto, pero es imposible, Luisa, que pases desapercibida. Me da mucho gusto que estén aquí, Cecilia Colón, por ahí la vi también, que acaba de sacar un libro maravilloso. Yo no sé ni qué voy a hacer aquí yo después de leer ese libro espléndido sobre el corpus de los vampiros mexicanos. Yo le recomiendo mucho su libro. ¿Cuándo se presenta, Cecilia? En la feria, pues bueno, nos perdemos eso, pero ya nos avisarás cuando se presente. Es un libro que vale mucho la pena porque, insisto, convierte el horror en una obra mayúscula, y eso es lo que Roberto Coria ha luchado incansablemente por hacer. A lo largo ya de 4 años, es el cuarto año, el cuarto encuentro de literatura de horror en el Palacio de Minería. Y en esta ocasión se lo vamos a dedicar a John William Polidori, el autor del vampiro, el primer relato de la criatura que inaugura el linaje de los vampiros, como lo vamos a ver a lo largo de estas conferencias, de estas puestas en escena. Yo quiero reconocer, aparte de la labor incansable de Roberto Coria, por su imaginación, por estar persiguiendo a los autores, a los ponentes, por haber hecho maravillosos botones que representan precisamente el duelo del vampiro, como diría el escritor francés, y que representa a John William Polidori, que ahora Natalia nos va a introducir en el mundo de este personaje fascinante, cuya mayor gloria literaria consiste en haber hecho hace 2 siglos publicado el texto llamado El vampiro. Sin más, le dejo la palabra a Roberto Coria. Muchas gracias, querido Vicente Quirarte. Muchas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias a todos. Y particularmente te agradezco, Vicente. No son jitomatazos, no son flores entre amigos, pero yo siempre he encontrado inspiración, apoyo, tu enseñanza, tratando de llevar el horror a una arte mayor, es indiscutible, es muy poderoso. Te lo agradezco mucho tu apoyo, al igual que le agradezco a nuestros amigos de aquí del Palacio del Libro, Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Libro, el número 40, por darnos el espacio para poder platicar de estos temas con ustedes. Gracias a todo su magnífico grupo de ayudantes, a estos jóvenes entusiastas que nos ayudan en toda la organización, y al maestro Macotela, naturalmente, por brindarnos el espacio, a Esmeralda Murillo, a toda la gente que les ayuda para hacer esto posible. Y efectivamente, las jornadas buscan perseguir pues la parte oscura que todos llevamos dentro, estudiarla de una manera seria, pero no por eso menos lúdica, menos intensa, y qué bueno que pueden ustedes acompañarnos esta tarde. Tenemos 2 días de actividades que seguramente ya ustedes han conocido el calendario en redes sociales, pues lo tenemos a su disposición. Ojalá nos puedan acompañar el resto de estas jornadas, y por lo pronto, como una conferencia inaugural, me honra darle las gracias a Natalia Carillo por habernos acompañado. Yo debo de decirlo, de las cosas buenas que nos ha proporcionado perseguir este tipo de temas, ha sido conocer a Natalia y a muchas personas maravillosas que siguen incansablemente estudiando el trayecto del horror. Ella estudió la carrera en Literatura y Arte Dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Ha participado como actriz en montajes independientes, también ha colaborado en proyectos de evaluación y
en el Instituto Nacional para la Educación, para la Evaluación de los Adultos, y sobre todo es una incansable indicadora de la figura de John William Polidori. Hay una cuenta de Twitter que ella creó que es @John Polidori, @John W. Polidori, para que sigan al doctor Polidori 200 años después del nacimiento de su hijo más célebre. Y ella ha ofrecido este tema, lo seleccionaron en la Universidad de Sheffield para platicar en 2016 sobre todo ello. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Natalia, y le pido a ella, por favor, un aplauso. Gracias. ¿Se oye? Sí. Ok, bien. Bueno, primero que nada quiero dar un profundo agradecimiento tanto a Roberto Coria como al doctor Quirarte. Yo, en efecto, he durante muchos años empezado a investigar la figura de John Polidori, la del primer vampiro literario moderno, y definitivamente me parece que el haber llegado hasta aquí y conseguido indirectamente que estas jornadas de horror se nombren en honor suyo es una prueba de que el que la sigue la consigue. Es decir, yo he venido mareando a las personas que conozco con este tema, siempre compartiendo imágenes, noticias, cualquier cosa que yo hubiese encontrado en mi trayecto al desarrollar este tema, y ahora estamos aquí en efecto vindicando a una figura que lleva mucho tiempo en las sombras y ya es tiempo de que se le preste la atención que merece. Entonces, de principio, recordemos que las jornadas de 2018, el año pasado, conmemoraron el bicentenario de la publicación de Frankenstein o el moderno Prometeo, una novela vital para la historia de la literatura de horror, ineludible en cualquier revisión del romanticismo inglés y con una presencia tardía, pero ya centrada en el canon literario universal. Su autora, Mary Shelley, adquirió notoriedad por su inteligencia, su talento precoz y las tórridas experiencias de su vida, las más memorables al lado de importantes autores del romanticismo como Byron o su esposo Percy Shelley. Es curioso que estas mismas características puedan describir igualmente al autor que da motivo al bicentenario que nos ocupa el día de hoy. Como señalaba el doctor Quirarte, el 19 de abril del presente año, el próximo 1 de abril, la literatura cumplirá formalmente 200 años de vampiros. Vampiros, quiero decir, con las mismas características arquetípicas que hoy todos conocemos. Hoy en día incluso, tras haber asimilado una imagen clásica que a ratos parece gastada, que a ratos parece haber perdido brillo, perdido el hecho de que cualquier modelo de vampiro que se aleje mínimamente del concebido por Polidori, aunque sea por un instante, nos hace dudar de que estemos realmente frente a un vampiro, cuando lo vemos en cine, cuando lo leemos en novelas. Para prueba, un ejemplo, y voy a citar un fragmento, si alguien aquí es particular aficionado de la literatura de horror, espero que reconozca de qué estoy hablando. Dice así: la criatura se arrojó contra mí y su grito estrangulado subió de volumen a medida que un olor fétido llegaba a mis fosas nasales y unos dedos como garras se hundían en la piel de mi capa. Los dos ojos enormes eran dos agujeros vacíos y su nariz estaba hecha por dos pozos pequeños y horribles. Únicamente una carne pútrida y arrugada cubría su cráneo y las telas podridas y gastadas que cubrían su estructura estaban llenas de tierra y moho y sangre. Yo estaba luchando contra un cadáver animado y sin mente. De arriba, una piedra afilada cayó sobre su frente y un chorro de sangre le salió de entre los ojos. Me apoyé en el muro mirando aquella cosa y la sangre que le salía por las orejas. Poco a poco me di cuenta de que Claudia estaba arrullada sobre mi pecho, que reconocía su cabello y los huesos que habían formado su cabeza. Reunía los fragmentos de su cráneo. Habíamos conocido al vampiro europeo, la criatura del Nuevo Mundo. Si alguien reconoció en el
nombre, la referencia Entrevista con el vampiro de Anne Rice, reconocerá que esta broma intelectual que ella hace está destinada a enfatizar la diferencia entre los vampiros del viejo oeste, de Europa, y contrastarlos con los vampiros modernos que representan Luis y Claudia. Ellos son una estirpe de vampiros que resultan ya bastante familiares. En cambio, el vampiro que ellos encuentran en su viaje a Transilvania, el cual destruyen por su aspecto repugnante, es en todo diferente a la delicada belleza que ellos poseen. El aspecto del monstruo que Anne Rice describe es hasta donde se puede generalizar el de cualquier vampiro de una historia folclórica. Mezcla de tradiciones eslavas, escandinavas, griegas, es un cadáver reanimado, no por sus propios medios ni por decisión propia, sino por un mal externo. El evento definitivo que va a marcar la diferencia entre este cadáver descrito por Anne Rice, derrotado por Luis y Claudia, y la elegante figura que acompaña la imagen de Louis, de Lestat, de Drácula, de Carmilla, de Edward Cullen, ocurrió el 1 de abril de 1819, cuando en la revista New Monthly apareció un sencillo relato titulado El vampiro, The Vampire, escrito por un joven de origen anglo-italiano llamado John William Polidori. Es preciso decir, sin temor a equivocarse ni a ser demasiado tajante, que nada de lo que conocemos de este género habría sido posible sin el vampiro de Polidori. Drácula es la catedral del vampirismo, porque Stoker profundiza en las tradiciones, en aspectos médicos, en puntos geográficos, en la ciencia de los murciélagos, en la superstición, y lo conjunta. Pero no hay catedral sin primera piedra. Y aunque el vampiro es con cierta frecuencia mencionado como fundacional en la historia del vampirismo literario, se le antologa frecuentemente, por lo general la influencia de la historia de Polidori es olvidada tan pronto como se le concede. No obstante, estoy convencida de que son tiempos en que tanto esta modesta historia como su autor están, insisto, por fin recibiendo la atención crítica que merecen. El título de esta conferencia, en apariciones de John Polidori, el título de las jornadas, denota en este caso el objetivo de una introducción a la vida del autor. Hoy, sin embargo, me interesa no hablar únicamente de su vida, no solo exponer hechos de su biografía, sino revalorar su relato a partir de ellos. Es decir, me ocuparé de demostrar o de tratar de demostrar cómo la visión de un autor aparentemente menor, un hombre cuyo talento era supuestamente inferior, pudo haber provisto la literatura de uno de sus más famosos y más exitosos y más perdurables arquetipos. Entonces, comenzando desde el principio, voy nuevamente a referirme a las palabras del doctor Quirarte. Él afirma que la historia de las noches en Villa Leudati es irresistible, demasiada es la tentación de no poder contarla una y otra vez. Entonces, nuevo. En 1816 se juntaron un grupo de jóvenes románticos en una mansión en Suiza, que eran Lord Byron, el poeta inglés, Percy Shelley, poeta también, su entonces amante, porque Percy estaba casado, Mary Godwin, y la hermanastra de Jacqueline Fairmont, y el médico de Lord Byron, John Polidori. Hubo una serie de anomalías climáticas en ese año, con lo cual no salió el sol durante todo el mes de julio, y los convidados se tuvieron que recluir en la mansión. Durante su estancia se dedicaron a leer y, entre otras cosas, leyeron cuentos de terror, lo que llevó a que Byron propusiera que cada uno escribiera una historia de miedo, de fantasmas, y la más tenebrosa iba a ganar. Percy y Byron, como eran poetas, decidieron pronto dejar el reto, no lo culminaron, pero Mary Shelley y John Polidori sí llevaron a cabo la obra, Mary con Frankenstein y Polidori con el vampiro. Hasta ahí, además de su papel como médico de Byron y su breve convivencia con Mary Shelley, ambas fueron relaciones muy determinantes para su vida y para su posteridad. Es preciso indicar que las breves menciones a la biología de Polidori enumeran siempre tres elementos fundamentales. Uno, que él tenía ascendencia italiana. Dos, que él tenía una formación médica que contrastaba y a veces chocaba fuertemente con unas ambiciones literarias que llevaba cargando desde muy joven, y un suicidio a temprana edad. Aunque esos elementos se mencionan casi siempre que se alude a la figura de Polidori, rara vez se profundizan en ellos, pero lo cierto es que contribuyen enormemente a construir una imagen de su carácter y, por lo tanto, a comprender su relato también. John Polidori, de principio, era el mayor de 8 hijos, en un matrimonio compuesto por Gaetano Polidori, un inmigrante toscano, italiano, y una institutriz inglesa, Anna Maria Pierce.
Gaetano Polidori fue una influencia muy importante y una figura determinante en la formación de su hijo. Era un hombre que valoraba inmensamente la cultura, era profesor de italiano, traductor, incluso montó una pequeña editorial en su casa y, entre otras cosas, se puede resaltar que él realizó la primera traducción del Castillo de Otranto, del inglés al italiano. El Castillo de Otranto, la novela en la que por primera vez se denomina una historia como gótica con esa palabra. Fabio Camiletti, un académico a quien yo mencionaba en las jornadas del año pasado, asegura que desde John hasta sus hermanos, hasta sus sobrinos, que fueron Dante, Gabriel y Cristina Rossetti, los poetas, se ven fuertemente influenciados por esa influencia italiana de su familia, que está presente en sus lecturas, en sus cartas, en sus conversaciones, en sus vínculos, y Camiletti afirma que esa influencia no se ha explorado lo suficiente. Por ejemplo, dice, las lecturas italianas de la familia de Polidori sin duda los familiarizaron a muy temprana edad con las convenciones y excesos del gótico y posiblemente con el tema de los vampiros en concreto, un poco para contestar una pregunta que me hacía Roberto Coria en las jornadas del año pasado respecto de qué lecturas fueron las que llevaron a Polidori a interesarse por el tema. Ahorita estoy subsanando esa deuda. Y Camiletti menciona, por ejemplo, un título un libro que se llama La Mansión del Terror y La Casa del Terror, el cual, por lo poco que he podido investigar hasta ahora, fue un libro escrito por Gaetano cuando trabajó como secretario personal del poeta Vittorio Alfieri, alguien muy semejante a Byron, por cierto, durante la temporada que pasó con él en el castillo de Martinsburg en Francia. Camiletti asegura que este libro de La Mansión del Terror es interesante para comprender el relato de Polidori. Por cierto, llama la atención sobre cómo la Grecia, por ejemplo, que se muestra en El vampiro, refleja las inquietudes de una Italia post-revolucionaria que Polidori conoció, lo cual me lleva a mí a proponer incluso que ese contexto de la Italia post-revolucionaria sería digno de revisión para comprender el símbolo del vampiro literario en sí, puesto que, entre otras cosas, se suele pensar el vampiro como un producto, como una figura producto de la tradición literaria victoriana, cuando en realidad el vampiro surge en la Inglaterra de la Regencia, con todo lo que eso puede implicar en el contexto romántico, el de los estragos o las consecuencias que tuvo la Revolución Francesa. Entonces, según el acuerdo que muchos matrimonios, como el de los padres de Polidori, hicieron en esa época, porque la madre era anglicana y el padre era católico, los hijos varones se iban a educar en la religión del padre y las hijas en la religión de la madre. Esto, apunta uno de los principales biógrafos de Polidori, David Lord MacDonald, tiene una serie de implicaciones. La más importante es que al ser criados como católicos, a los hijos de esa familia, los varones, se les iba a excluir inmediatamente o automáticamente de la vida pública inglesa, casi de la misma manera que a sus hijas, por el hecho de ser mujeres. Entonces, John se acostumbra muy rápido a ser visto y tratado como a un intruso dentro de la sociedad en la que vive. Él nace y crece en Inglaterra, pero siempre cultiva un apego hacia la parte italiana de su familia. Eso es un factor muy significativo en lo tocante al relato, por ejemplo, porque los territorios del Mediterráneo, Italia, España, fueron los escenarios principales de los relatos góticos de la primera ola de esa literatura, porque eran sitios para los ingleses, representativos de la superstición, de un medievalismo prevaleciente y amenazadores por su cercanía, a diferencia de los americanos, por ejemplo. No es coincidencia, pues, que el vampiro, como un ser que aparece ajeno a la sociedad, que es de un origen desconocido y acaso marginal, así empieza el relato. Sucedió que en unas fiestas de alta sociedad apareció un hombre más fascinante por sus peculiaridades que por su rango, etc. Y esta figura surge gracias a un autor que comprende como nadie, dentro, por ejemplo, del círculo de Villa Diodati, que se siente ser un outsider, un marginal, una otredad. Si el concepto de gótico en la literatura abarca todo aquello que no corresponde, lo incivilizado, lo que no es razonable o ordenado, Polidori fue claro ejemplo de una definición negativa. Él durante toda su vida supo que no era, o los ingleses le hicieron sentir que no era protestante, no era escritor, y él asumió rápidamente que en realidad no era inglés. Entonces ingresa a la Universidad de Edimburgo, donde su padre había decidido que estudiara medicina, y en sus cartas de aquella época muestra esta tendencia constante a observar con una mirada ajena a las personas y a los compañeros con los que tenía que convivir, y le dice a su padre: aunque yo nací inglés, no soy inglés.
mi disposición no es esa. Los ingleses, mis compañeros, dicen, son autómatas, no tienen entusiasmo, no tienen pasiones vívidas. No me siento feliz en este país y me veo obligado a contener mi lengua de decir cosas de las cuales nadie más comprende lo que estoy diciendo. Siempre creen que estoy loco, asegura él, y entonces tengo que hablar y proceder como ellos quieren que lo haga, ¿sí? Entonces, del mismo modo se puede observar que los amigos, por ejemplo, biógrafos de románticos ingleses como Thomas Medwin, uno de los biógrafos de Byron, o Lytham, uno de sus amigos, a menudo hablan de Polidori como una persona carente de prudencia, incapaz de comportarse reservadamente o de distinguir entre una actitud dignificada y una actitud pleitista. Y es interesante notar que esas deficiencias de carácter que los amigos de Byron encuentran en Polidori no son otra cosa que características que no coinciden con lo que se espera del comportamiento de un inglés, ¿sí? Y coinciden con la paradoja identitaria de Polidori. Entonces, él obtuvo su grado en doctor de medicina el 1 de agosto de 1815 a la edad de 19 años, lo que habla también de un intelecto privilegiado, ciertamente. Cuando sale de la universidad, John contaba con 3 posibilidades para su futuro profesional. La primera era enlistarse en el ejército, ir a la India, donde estaba el hermano de su madre. La segunda era irse a Italia, a donde siempre soñó ir, donde lo podía recibir el hermano de su padre, que era médico. Y la tercera era permanecer en Inglaterra y buscar una posición donde poder ejercer su oficio. Cuestión altamente difícil cuando no imposible, porque no bien sale de la universidad, llega a Londres y se entera de que para ejercer como médico y para obtener su licencia necesita contar con 26 años. Ya tenía 19. Entonces, en lo que su futuro profesional se decide, continúa escribiendo. Lo primero que publica es un artículo sobre la pena de muerte, el tema al cual se opone, y eso podría haberle supuesto un espacio ocasional para escribir en revistas y quizá eventualmente formarse como escritor. Pero entonces conoce a Byron. Se puede explicar a Lord Byron sin mencionar a John Polidori, casi para nada, pero no se puede comprender, muy a mi pesar, el destino de Polidori sin hablar de Byron. Entonces, Byron a los 21 años se había convertido en la sensación de las letras de la poesía inglesa. Era el equivalente de una superestrella de rock en estos términos cuando publica un poema titulado Las peregrinaciones de Childe Harold en 1812. Sin embargo, tras muchos años de excesos, mucha vida de libertinaje, escándalos de su vida, algunos ciertos, otros hiperbólicos, de repente el público se vuelca en contra de él y lo orillan a exiliarse de Inglaterra y emprender un viaje al continente, a Europa, que es como los ingleses le dicen a Europa en general. Como Byron siempre ha sido una persona enfermiza y ha estado en constante vigilancia médica toda su vida, encuentran necesario buscar a alguien que lo acompañe y contratan a John Polidori bajo recomendación. Lo contrata Byron en parte porque Polidori tenía una gran facilidad para los idiomas, hablaba inglés, hablaba italiano, hablaba francés y dicen que hasta un poco de español. Y posiblemente también a Byron lo motivara el hecho de que Polidori era una persona físicamente muy atractiva. Eso es algo en lo que todo mundo llegó a coincidir sobre él, de que era una persona con un aspecto físico muy, muy agradable. John Polidori acepta el trabajo con Byron contra la aprobación de su padre, porque su padre, que había estado al servicio de Alfieri, sabía lo que era estar bajo las órdenes de una persona, de un poeta con un carácter semejante a este. Y John acepta la oferta, más que nada por el hecho de que no tenía muchas opciones para trabajar. Con frecuencia se pone por encima el hecho de que Byron era el poeta más célebre en su época, pero independientemente de eso John tenía más razones. Quería, por ejemplo, viajar a Europa, quería conocer Italia, la tierra de sus ancestros, y Byron le estaba ofreciendo todo en un mismo paquete. No era una cuestión de seguir a Byron nada más por él, había muchas ventajas en lo que le estaba proponiendo. Entonces parten la mañana del 23 de abril de 1816 y se dirigen a Bélgica, y la travesía llega hasta nosotros en un documento que John lega a la posteridad, que es su diario, el cual le encomendó el editor de Byron, John Murray, como una forma de ganar dinero con un relato de los excesos de la vida de Byron. Le prometió 500 libras o 500 líneas por entonces, que es una la nota.
La rapidez con la que Byron recobra la salud y se siente a gusto una vez que deja atrás sus problemas en Inglaterra y a su esposa y a la gente que lo censuraba, hizo muy rápidamente patente el hecho de que tener a un médico cerca no era real, no era una necesidad, no era algo que él, sin lo que él pudiera estar. Entonces se empiezan a dar los roces de personalidad que caracterizan la relación entre ambos. Es importante también desmitificar muchas generalizaciones que se hacen sobre la forma en la que ellos se llevaban, porque siempre se le encuentra un carisma melodramático, como si Polidori fuese un médico débil, patético, y Byron fuese una persona tiránica que se burlaba de él y que lo ridiculizaba de manera cruel. Es cierto que Byron sí le gustaba ridiculizar a Polidori, porque Byron era así. Sin embargo, es verdad también que Polidori pecaba de presunción a veces, mientras, por ejemplo, Byron estaba pensando en sus propios problemas, pues tenía encima a Polidori queriendo que le diera opiniones sobre sus textos. Polidori esperaba que Byron lo ayudara con sus textos y a cambio lo que recibía eran burlas, humillación y un desdén categórico hacia su trabajo. Pero es cierto que esa situación fue provocada en parte por los dos. Polidori quería ser reconocido por el poeta como su igual en todo sentido, lo cual tiene implicaciones en el cuento, como veremos más adelante. Y es cierto que Polidori estaba convencido de que sus obras valían más de lo que en realidad valían, al menos en ese punto de su vida. Al cabo, llegan a Ginebra, se instalan en Villa Diodati, se les une el grupo de los Shelley, Mary y Claire, se llevan a cabo las noches de lectura que llevaron al reto literario que dio a la idea de Frankenstein y el vampiro. Ahora bien, para entender por qué se dice que el relato que escribe Polidori inaugura la literatura vampírica moderna, sería preciso revisar ciertos antecedentes. Los vampiros previos en la literatura habían aparecido principalmente en la poesía. Desde La novia de Corinto, de Goethe, el autor de Las desventuras del joven Werther, pasando en la literatura inglesa por tres textos: Thalaba, el destructor, de Robert Southey, Christabel, de Coleridge, y El Giaour, de Byron, el cual, dicho sea de paso, es uno de los poemas que Polidori más disfrutaba, era de sus favoritos. Y pese a que algunos de estos textos emplean la palabra vampiro para describir a alguno de los personajes, que curiosamente todos son mujeres, posiblemente el primer vampiro literario haya sido realmente una mujer, persiste una fuerte ambigüedad en la condición, es decir, los personajes que aparecen en estos poemas reciben el nombre de vampiros, pero porque hacen referencia a ciertas características folclóricas del este, de Europa y de territorios orientales. Algunas de estas historias, por ejemplo, se nutren de lo que narra el abate Calmet en su tratado de vampiros y de espectros, o en algunos casos de supuesto vampirismo que aparecen en el London Journal. Entonces, el primer cambio observable respecto a la tradición previa al vampiro de Polidori es que el monstruo ya no es un cadáver animado por la fuerza ajena. Es decir, en los poemas de Goethe, de Southey y de Byron, la condición vampírica y sus acciones no son voluntarias, son producto de una fuerza externa, de una maldición, casi siempre. Por ejemplo, el cadáver de la mujer del protagonista en Thalaba, o Neisa, murió y fue poseída por un demonio, y le tiene que decir al protagonista: no es ella no es tu mujer, es un espectro, solo un espectro, y eventualmente consigue derrotar al espectro y salvar su alma y hacer que descanse el espíritu de esta mujer. En el Giaour, por ejemplo, la condición vampírica del personaje, que por cierto, el Giaour no es todo un poema de vampiros, nada más es una parte, se impone como un castigo, y aunque se nos dice también que ese castigo, las atrocidades que el personaje cometerá en esa condición vampírica van a existir en su conciencia. Él será consciente del mal que está realizando y va a sentir repulsión por sus acciones, y va a ver consumidas a las mujeres de su vida frente a sus ojos por manos propias, pero no se va a poder resistir a hacer ese tipo de cosas. En cambio, el vampiro que Polidori nos presenta, Lord Ruthven, es consciente, absolutamente consciente de lo que hace, y todo es voluntario. Lord Ruthven, el vampiro de Polidori, obra, triunfa y desaparece sin dar pie a persecución. Este examen del mal a nivel literario que Polidori hace se centra en un detalle específico que me lleva a la segunda innovación de su vampiro. En poemas como El Giaour, Byron conserva la reanimación de cadáveres y la idea de beber sangre de las personas que pertenecen a la familia, que eran más o menos las características del vampiro folclórico.
Polidori lo que hace es lograr una traslación de ese concepto demonizado a un arquetipo profundamente político. ¿Por qué? Porque lo asocia con la idea del aristócrata, al ponerle Lord como Byron. Llegados a este punto, estamos ya examinando cuáles son esos detalles que en lo concerniente a la creación del vampiro aristocrático son más propias de Polidori y menos propias de Byron, lo que decía el año pasado también respecto del vampiro polidoriano. Está el modelo de Lord Ruthven, o decir el vampiro byroniano, tiene sentido porque el modelo es Byron, su característica fisionómica, su título nobiliario, todo pertenece a Byron. Y la base argumental de su relato está tomada del fragmento que Byron no concluyó en Villa Diodati. Sin embargo, el cuento de Polidori es más que una mera alteración o una imitación del esbozo que Byron escribió en Diodati. El parecido entre ambos textos se extiende más allá de los meros incidentes. Por ejemplo, la mirada que los describe es totalmente distinta. En el fragmento de Byron, en el fragmento que él no llegó a acabar, se utiliza la primera persona, la cual contrasta mucho con el narrador en tercera persona del vampiro. Otra vez, ver desde dentro y ver desde fuera. Por ejemplo, el narrador del vampiro, de Polidori, comienza funcionando como una voz crítica a la sociedad londinense, de la educación de su clase alta y de la imaginación romántica. Por ejemplo, el protagonista, que se llama Aubrey, es descrito con mucha ironía. Él es un chico acaudalado, huérfano, con una hermana, que ocupa el lugar en la ficción gótica que normalmente es de las mujeres, como Catherine Morgan en Northanger Abbey. Se le presenta como un personaje sin madurez, que cultivó su imaginación, que cree que lo que ha leído es verdadero. Y, como he dicho, la relación entre Byron y Polidori era mucho más compleja que la de una simple víctima y un victimario. Por ejemplo, cuando lo despide, cuando Byron lo despide de su servicio, Polidori le escribe a su padre y le dice: me he encontrado inquieto al separarme de Byron. Nos alejamos a de que nuestros temperamentos no coincidieron. Él propuso esta solución y se decidió. No hubo una causa inmediata, sino una serie de continuas rencillas. Creo que la culpa de haber existido alguna es enteramente mía. No estoy acostumbrado a tener un amo y por lo tanto mi comportamiento no fue siempre todo lo franco y accesible que debería. La cuestión de clase social es muy relevante. John estaba convencido de que merecía recibir por parte de Byron un trato de igual a igual, no únicamente por considerar que poseían méritos artísticos, sino porque sus condiciones políticas, las de John, y su condición social, lo situaban en una posición desde la cual podía sentir por Byron un peso de antagonismo, de clase. Como su médico personal, por ejemplo, Polidori podía ver que Byron era un hombre que sufría de dolencias mortales y frente a las cuales su título no significaba nada. Estaba demonizado, estaba humanizado. La figura del aristócrata para ese tiempo, de hecho, era idéntica a la de un vampiro. Era un ser vivo y no vivo, un no muerto, ¿sí?, que basaba su poder esencialmente pues, en la sangre, la familiar y la de los trabajadores. Entonces, a través de Lord Ruthven, al convertirlo en aristócrata, Polidori denuncia los vicios de la clase aristocrática, específicamente el juego, las apuestas y el libertinaje. Del mismo modo, en esa época, con la política de libre mercado, los ricos se hicieron más ricos por cuenta de los trabajadores con exceso de trabajo. Ruthven, al igual que la economía de la época, era un personaje hábil en tomar el dinero de los demás. Es un vampiro que primero se nos presenta como alguien que se dedica a arruinar económicamente a los personajes y a destruirlos desde el punto de vista económico, desde el poder adquisitivo. La transición hacia el vampiro aristocrático, pues, abre posibilidades finalmente para unas lecturas políticas de los vampiros, uno de los grandes logros de Polidori con su cuento. Ruthven es rico y es perversamente generoso, comparte su riqueza de la manera más decadente posible, financia a la gente disoluta en su búsqueda del vicio y a todos los lleva a la desgracia o a la horca, como si el dinero que les da estuviese maldito. Con sus actos es un subvertor de la moral, sus víctimas son diversas y todo aquel que entra en contacto con él se arruina o muere, moralmente o económicamente. La ingesta de sangre para Lord Ruthven, que sí es un detalle que aparece y no es de menos, parece estar centrada sobre todo en las doncellas, como suele ocurrir, pero él no solo mata para sobrevivir. Su fascinación, la de Lord Ruthven, es la corrupción de los inocentes.
Y esta, que nunca es castigada, es uno de los elementos más distintivos del relato de Polidori. Ruthven es un asesino muy sofisticado, que sabía lo que estaba haciendo. Lo aplica, por ejemplo, en la muerte de las dos mujeres importantes en la vida del protagonista, Aubrey, que son su hermana y la mujer que conoce en Grecia y de la que se enamora, y Anthe. Cuando las mata, parece ser no solo por alimentarse, sino para vengarse de Aubrey por interferir en la seducción de una jovencita. A diferencia de otras víctimas, estas dos muchachas mueren incorruptibles. Los vampiros que suceden a Ruthven, y entre los que se incluye Drácula, cazan en la sociedad inglesa y aparentan pertenecer a ella. Ruthven, por ejemplo, a diferencia del conde Drácula, conoce muy bien los protocolos de la sociedad y los usa para alimentarse. Drácula reconoce que él no conoce las costumbres inglesas. Ruthven sí, las ha estudiado. Sabe, por ejemplo, que Aubrey tiene que hacer, como todos los muchachos de ese entonces, un gran tour, un viaje por Europa y lo acompaña. Sabe de las piezas de presentación y ahí es donde caza. Entonces, la contradicción que produce un personaje como este vampiro, que es familiar porque se parece a todos nosotros, pero es inquietante porque se comporta de una forma misteriosa, funciona no solo en tanto la otredad gótica, ese otro que es ajeno, sino también en el nivel de lo sobrenatural que está fuera de la realidad racional. A Aubrey, cuando le dicen que los vampiros existen, le cuesta mucho aceptar esa evidencia. Se trata, pues, de un vampiro que desafía la razón, el escrutinio y las explicaciones científicas. Es decir, los vampiros, a partir de Polidori, están oponiéndose a la ilustración, desafiando los fundamentos epistemológicos y de racionalismo y el conocimiento empírico. Es decir, el vampiro podría decirse que refleja las mismas ansiedades que caracterizaron el periodo convulso postrevolucionario que se puede leer en Frankenstein. Una tercera forma en la que Polidori innova la figura del vampiro tiene que ver con los viajes y los emplazamientos. El Giaour, por ejemplo, de Byron, apela a la idea de que las supersticiones se hallan en el Mediterráneo o la fascinación de los románticos por Oriente. El Giaour transcurre en Turquía, es una historia turca, dice, y el vampiro tiene mucho en común con la tradición islámica y con los ghouls. En el fragmento de Byron, el viaje que el protagonista hace con el hombre o el personaje misterioso que se llama Augustus Darby se lleva a cabo en sitios abandonados y antiguos, donde no queda vestigio de pueblos, ni de vida, ni de que alguna vez hubo habitantes ahí. En cambio, el vampiro de Polidori, el mismo argumento, él lo traslada a una Grecia popular, en donde hay historias sobrenaturales, está llena de vida. Polidori es un hombre de letras y un patriota, y opinaba que la gloria antigua sobrevivía no solo en la memoria de los textos, sino en la de los pueblos. Otra vez, su influencia mediterránea es vital para que el vampiro funcione como funciona. Como este espíritu de los días pasados, en la búsqueda de una Grecia pasiva y culta, Aubrey choca con una Grecia popular, habitada, y sus estudios en las ruinas antiguas se distraen constantemente cuando conoce a esta mujer, Allante, que es quien le cuenta las historias de los vampiros del folclore. Ruthven se traslada constantemente, va desde Inglaterra hasta Grecia, a diferencia de los vampiros folclóricos, que están confinados a su espacio de nacimiento. Una de las anotaciones, por ejemplo, que hicieron en las revistas cuando se publica El vampiro, una de las reseñas, dice lo siguiente: los habitantes de Inglaterra se vuelven por primera vez sujetos de horribles ataques de vampiros. Entonces, Polidori hace al vampiro viajar, y es el primero que lo consigue. Esta movilidad implica también que el vampiro es tan capaz de llegar como de desvanecerse. Puede decirse que entre las peculiaridades románticas sobre Polidori y sus viajes a través de Europa en compañía de Byron ilustran, mejor que los del propio Byron, esta movilidad física y psicológica de su héroe, del marginal que se distancia de la sociedad. Para finalizar este recuento, la última innovación engloba las otras tres y se trata del elemento de la seducción. Una combinación de temor y simpatía hacia el vampiro se hace posible cuando la conciencia humana reconoce una elegancia que está asociada con su estatus atractivo y su poder, y lo vuelve irresistible. La movilidad le permite al vampiro buscar víctimas para seducir más allá de los límites familiares y locales del vampiro folclórico, y contrario a los vampiros posteriores, como el de Stoker, la condición del vampirismo no es infecciosa, pero la sexualidad sí lo es, que es el efecto que tiene sobre las mujeres que hablan con él, mujeres que reconocen que han tenido toda suerte de aventuras y deslices y licencias. El vampiro aristocrático es pues un ser ambivalente, un ser no vivo, un monstruo con título,
igual que su creador, que nunca pudo afirmar una pertenencia, cuyo sentido vocacional fue inestable hasta el final de su vida y cuya conciencia de ser un marginal se mantuvo en pugna con su anhelo de reconocimiento hasta encontrar la conciliación en algo que se especula pudo haber sido un suicidio. Cuando El vampiro se publica, no se hace vía John Polidori ni vía Byron directamente. Le llega al editor de la New Monthly Magazine un manuscrito anónimo, en el cual viene una carta donde se refieren detalles de las actividades que los Shelley y Byron llevaron a cabo en Suiza, en Ginebra, Villa Diodati. Entonces, el editor, que estaba pasando muchos problemas para hacer que la revista arrancara, o estaba pasando penurias económicas, ve eso como una oportunidad para sacar un poco de dinero. Entonces, empieza por comisionarle a su asistente, a Larry Watts, un prólogo, en donde le dice, recoge todos los relatos de vampiros y la tradición vampírica que se ha hecho hasta ahorita para presentar este relato. El hombre escribe el prólogo, entre los que incluye la mención a Talavata, al Yaur, etc., y añade una nota en donde dice, no estamos seguros de quién es el autor de este texto. El editor en jefe al que le llega el manuscrito, ve en la introducción, omite la nota final y publica el cuento como El vampiro, una historia de Lord Byron. Como el Lord Rubens se parece tanto a Byron, las personas inmediatamente coligen que se trata de un autorretrato, porque es un aristócrata, porque una de sus amantes le puso así a un personaje suyo que emulaba a Byron, Clarence Rutten. Entonces se publica como de Byron, se conoce como un cuento de Byron, se edita, se traduce, se sacan más copias y Polidori rápidamente se da cuenta de que están haciendo un montón de dinero a costa de una cosa que él escribe. Entonces trata de arreglar el malentendido, de aclarar la situación, pero lo hace con mucha confusión y mucha torpeza, y además el editor ya estaba decidido a no darle ningún reconocimiento, le dio muchas largas para concederle finalmente la autoría, pero Polidori no percibe ni la milésima parte de lo que El vampiro realmente llegó a producir en términos de dinero. Lo acusan de plagiario, lo acusan de toda suerte de cosas y una conducta autodestructiva. Eventualmente lo lleva a, dicen algunos, suicidarse. Últimamente las biografías que se han escrito apelan a que quizá no fue un suicidio, quizá fue una especie de accidente. Polidori padeció una depresión muy fuerte después de que fue despedido del servicio de Byron porque trató de encontrar empleo. Pasó una temporada en Italia trabajando con relativa prosperidad, pero pronto se le acaba el dinero, debe regresar con su padre, no consigue arrancar su carrera como escritor, pasa el escándalo del vampiro, todo el mundo lo acusa de plagiario, entra en deudas de juego y había tenido un accidente de carruaje en la ciudad de Norwich. El caballo se desbocó y salió volando y se dio de golpe contra un árbol y estuvo inconsciente varios días. Hay quienes dicen, por ejemplo, una biografía que salió hace poco que se llama His Master's Reflection de Andrew y Susan, no me acuerdo, implica que a lo mejor ese asunto del suicidio fue un intento por calmar el dolor utilizando una muy pequeña dosis de ácido prúsico. Entonces, haya sido un accidente o haya sido una cuestión a propósito, lo cierto es que la historia de Polidori parece un cuento casi profético. La locura o la destrucción como destino. Su vampiro no es original en un sentido absoluto, en un sentido convencional, pero el concepto que maneja sí lo es. Entonces, aunque menos sofisticada, es una historia más influyente que todas las demás. Lo importante es que el vampiro, el motivo del vampiro literario, fue una vez un concepto intangible y Polidori le da nombre, le da descripción y le da rostro. Entonces voy a concluir esto con una cita que Andrew y Susan utilizan para cerrar su libro y que dice así, le dedican su libro a John Polidori, quien se acercó demasiado a un vampiro. Muchas gracias.